comenzamos la reunión, porque ya te la sabes, con las siguientes preguntas. ¿Sabías que no todos los que descienden de Israel son israelitas? ¿Sabías que la promesa de salvación para Israel no es generalizada, sino exclusiva? ¿Sabías que el verdadero Israel de Dios lo es por la fe y no por la etnia? Bueno, si ya te lo sabías, entonces pues ya vámonos, ya no vamos a predicar. No es cierto. La semana pasada el tema fue el Mesías, el Señor de Israel. ¿Se acuerdan que vimos la profecía de Miqueas 5:2, que de hecho memorizamos el versículo, donde vimos que este versículo nos habla de tres aspectos? Esa profecía de Miqueas 5:2 menciona tres aspectos distintivos del Mesías. O sea, tres cosas que iban a distinguir al Mesías. Eso quiere decir, si Jesús no hubiera cumplido con estos, Él no sería el Mesías. ¿Se dan cuenta? Jesús cumplió Miqueas 5:2. Eso quiere decir, Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque cumplió con estos tres signos distintivos del Mesías. Lo vimos la semana pasada. ¿Cuál fue el primer signo? Que nacería en Belén. Eso quiere decir un lugar humilde, porque el Mesías iba a ser distinguido por la sencillez, por la humildad, cero pretensiones. ¿Se dan cuenta? Así, ahí nacería el Mesías, en Belén, en un lugar pequeño. Segundo aspecto del Mesías, que su origen, el inicio del Mesías, por decirlo así, su nacimiento no sería su inicio, porque Él era desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso quiere decir, era el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, que vino a hacerse hombre en un momento de la humanidad. Entonces eso es. Y la tercera cosa nos habla de la tarea. ¿A qué venía el Mesías? A ser el Señor en Israel. A eso venía, a ser Señor en Israel. Ok, vamos a tratar ese asunto, ¿no? ¿Cuál Israel? El Mesías venía a ser Señor en Israel. Entonces, ¿a qué Israel se refiere ahí? Miqueas. ¿Al Israel étnico? ¿A la raza de israelitas? ¿A la nación de Israel? ¿Ellos son los que estarían bajo el gobierno del Mesías? ¿El Mesías sería Señor solamente de ellos? Vamos hoy a analizar la enseñanza de Pablo, del apóstol Pablo, con respecto a esto. ¿Ok? Vámonos a Romanos capítulo 9 y vamos a estar leyendo mucho, así es que muy atentos, porque aquí casi no voy a predicar yo, sino Pablo. Vamos a estar leyendo mucho las palabras de Pablo. ¿Quién mejor que él para describir estos asuntos teológicos? ¿No? Entonces vamos a estar leyendo y haciendo algunos comentarios al respecto. Primero, Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 8, vamos a leerlo, para que aprendamos quiénes son el verdadero Israel. ¿Quiénes son? ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Vamos leyendo. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Notemos aquí que el apóstol Pablo tiene dolor porque ve a muchos de sus compatriotas judíos que no creen, porque la mayoría de los judíos, ¿qué hicieron? Rechazaron a Jesús como el Mesías. Nosotros ya hemos visto que hay muchos signos, muchas señales, evidencias que señalan a Jesús como el Mesías, pero los judíos, la gran mayoría de ellos, no lo reconocieron. Y entonces eso le causa dolor al apóstol Pablo. Y entonces él dice,
aquí se está refiriendo a los israelitas que son sus parientes. Vean cómo los describe. Los que son mis parientes según la carne. ¿Cuáles son las cosas que distinguen al Israel que son los parientes de Pablo según la carne? Al Israel étnico, diríamos. ¿Cuáles son las señales que los distinguen? Versículo 4 y 5. Que son israelitas, de los cuales son, ¿qué los distingue? Que de ellos son, ¿qué? Ok, la adopción como hijos de Dios. ¿Se acuerdan que vimos la semana pasada en Éxodo 4:22? Que Jehová dijo, Israel es mi hijo, mi primogénito, ¿se acuerdan? Entonces Dios adoptó a la nación que saldría de Abraham, a esa nación que saldría de Abraham, la adoptó como sus hijos, su primogénito. Ok, entonces de ellos es la adopción. ¿Qué más? La gloria de ser el pueblo de Dios. ¿Qué más? El pacto. ¿Qué es lo que caracteriza la relación de Dios con el pueblo de Israel? Y de hecho con todos, porque se trata de que el Israel de Dios son aquellos que están dentro de su pacto. Por ejemplo, el pacto de Dios con Abraham fue la circuncisión. Entonces, si alguno que naciera de un israelita, aunque naciera de una israelita, no se circuncidaba, si un varón no se circuncidaba, aunque hubiera nacido de un israelita, ¿qué sucede? No se consideraba israelita, era desgajado de su pueblo, porque no se trata de la etnia, sino del pacto. Son aquellos que están dentro del pacto con Dios. ¿De qué más es ellos? De ellos es la promulgación de la ley en el Sinaí. Está hablando Pablo de sus parientes, ¿ok? Los judíos. ¿De qué más? El culto. Se está refiriendo al culto en el tabernáculo y después en el templo. Después, las promesas que hacen referencia a las promesas del Mesías que vendría. ¿Qué más? Los patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob. De ellos son los patriarcas. Y finalmente de esos patriarcas, o sea, de uno de los hijos de Jacob, que sabemos que fue Judá, de ellos que, según la carne, vino Cristo. Esto es lo que caracteriza a los parientes del apóstol Pablo. A ellos se está refiriendo. Pero vean lo que sigue, que está muy interesante. Dice el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo en los versículos 1 al 3? Al dolor que sentía porque sus parientes no habían reconocido a Jesús como el Mesías. Y entonces dice Pablo, no es que la palabra de Dios haya fallado. Y entonces procede a explicar y dice, ¿por qué? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí está la explicación. No todos los que descienden de este Israel son verdaderos israelitas. Esa es su explicación. Sigue diciendo el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham. El personaje principal, ¿cuál es? Abraham. Aquí, ¿por qué? Porque de una persona que Dios eligió sacándolo de Ur de los Caldeos, de una persona procedería una nueva nación, que sería la nación del pueblo de Dios, aquellos que él adoptaría como sus hijos, de la descendencia de Abraham. Ese es el personaje primordial aquí. Por eso dice aquí, ni por ser descendientes de Abraham en la carne, entendemos, ¿sí está bien? No por ser descendientes de Abraham en la carne, como dijo aquí Pablo, los que son mis parientes según la carne. Entonces no todos los descendientes de Abraham según la carne, ¿qué sucede? Son todos hijos. No son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y vamos a ir un poquito más adelante a hablar acerca de Isaac, ¿ok? Pero nos quedamos con la declaración de ni por ser descendientes de Abraham. ¿Saben ustedes que Abraham tuvo más hijos?
A ver, díganme uno. Por ejemplo, Ismael, que fue el mayor. En todo caso, él debería ser el hijo de la promesa, ¿no? Él era el mayor, pero no. Porque Dios le dijo a Abraham, tendrás un hijo con tu esposa. Y este Ismael era hijo ¿de quién? De Agar, la sierva. Hoy van a ver eso sus niños hoy en la clase de los principiantes, para que les pregunten. Pero además Abraham tuvo más hijos. ¿Quieren ver? En Génesis 25. Del 1 al 6, dice, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Dice el versículo 5, y Abraham dio todo cuanto tenía Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y les envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces, Abraham tuvo, todos los hijos de Abraham son descendientes, son el verdadero Israel. O si tuvo muchos otros hijos, no, sino en Isaac te seré llamada descendencia. Entonces Abraham tuvo muchos otros hijos, pero solamente hay un hijo de la promesa del que vendría todas las promesas de Dios para la humanidad, y es a través de Isaac. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo refuerza su concepto que nos está hablando de que no todos los descendientes de Israel son israelitas. Lo refuerza en el versículo 8. Vean lo que dice. Esto es, o sea, como que está dando una explicación final, una conclusión. ¿Sí le suena así? Una conclusión, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No los hijos según la carne. Eso quiere decir, no los que son descendientes de Abraham según la carne. ¿Sí queda claro eso? Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Sí les queda claro el asunto? No todos los que son nacidos carnalmente de Abraham son verdaderos israelitas, no son el verdadero Israel de Dios. No. Primer punto, ¿ya quedó bien? El primer punto, no todos los descendientes de Israel son israelitas. No todos los que son descendientes de Abraham son de Dios, son hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes? ¿Quiénes sí son? El apóstol Pablo sigue manejando su concepto. Y nos vamos a 9:23. En el versículo 23 dice, ¿listos ahí? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Entonces, ¿quiénes sí son salvos? ¿Quiénes son el verdadero Israel de Dios? Aquí dice, aquellos que son vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Dios preparó de antemano unos vasos, dice aquí, que son para gloria, son vasos de misericordia. ¿Les suena pesado esa palabra que Dios preparó de antemano? Porque aquí caemos en la famosa predestinación, ¿no? Dios destina a unos para salvación y otros para perdición. Y es al designio de Él, según Dios lo determina. Así lo maneja pues los calvinistas, por supuesto. Pero vean lo que dice el capítulo 8, versículo 29. 8:29, estamos ahí a un capítulo atrás. Porque a los que antes conoció, también predestinó. Aquí tenemos dos cosas diferentes. Dice que predestinó a quienes, a los que antes conoció.
Y es lo que está hablando aquí, preparó de antemano. ¿Por qué prepara Dios de antemano? Dios conoce todas las cosas. Para Dios el tiempo no es como para nosotros, que nos manejamos siempre por el reloj. Y hay cosas que no sabemos del futuro, ¿no? Hay cosas que esperamos en el futuro y cosas que dejamos en el pasado. Pero para Dios, que conoce todas las cosas, el tiempo es distinto. Dios conoce todo de antemano. Si no, no sería Dios, ¿verdad? Él tiene un conocimiento total. Conoce todo de antemano. Y es lo que dice aquí. Así es que, ¿eso qué quiere decir? Que Dios sabe, eso sí, la respuesta que cada quien va a tener. Y en relación a ese asunto, Él entonces llama, elige, lo que llaman predestina. Pero por supuesto que actúa la voluntad de la persona, ¿no? La persona tiene que hacer caso al Evangelio. Pero Dios conoce de antemano. Ok, entonces Dios tiene vasos de misericordia que prepara de antemano para gloria. Y dice el verso 24, a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros. Y vean lo que sigue. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces aquí el apóstol Pablo está abriendo ya más el panorama. Porque nos está hablando que el Israel de Dios tiene que ver con judíos y con gentiles. Son personas que Dios preparó de antemano, o sea que, como dice aquí, antes conoció y predestinó y por lo tanto llamó, justificó, glorificó, como dice el versículo 29. Conoció de antemano y entonces predestinó, llamó, justificó y glorificó. Pero dice aquí Pablo que tiene que ver con personas que son judíos y también gentiles. Bueno, ¿a quiénes se refiere? Se refiere aquí el apóstol Pablo. Versículo 25. Como también en Oseas dice, que es el versículo que memorizamos, ¿verdad? El apóstol Pablo nos lleva a la profecía, a una profecía de Oseas, que se encuentra ¿en dónde? Se encuentra en Oseas 1:10. Si quieren ir para allá. ¿Dónde está Oseas? Después de Daniel. Uno 10 dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿no? Que su descendencia no se podría contar. Dice, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿A quién se refiere aquí Pablo cuando hace referencia a la profecía de Oseas? Al que no era pueblo mío, a la que no era amada, a los que se les dijo, ustedes no son pueblo mío. ¿A quién se refiere? Bueno, en el caso de Oseas se está refiriendo a los que fueron llevados cautivos, al pueblo de Israel que por su desobediencia fue llevado cautivo. Pero le dice el Señor, pero profetícele al pueblo, que aquellos que fueron llamados no amados, volverán a ser amados, van a regresar a su tierra y yo los voy a volver a recibir como hijos. ¿Se acuerdan que Oseas fue el profeta al que se le indicó que se casara con una mujer de su compañero, dice ahí, una mujer ramera, y que él iba a ser infiel y que iba a tener hijos de prostitución, pero que la volviera a recibir como su esposa, que volviera a tener sus votos de amor con ella? ¿Para qué? Porque iba a ser una ilustración de lo que Dios estaba haciendo con Israel. Israel le fue infiel a Dios. Dios los manda en castigo cautivos. Pero aquí dice, pero van a regresar.
A la que fue llamada no amada, se le llamará hijos del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Aquí Oseas se está refiriendo a los israelitas que iban a ser llevados y algunos de ellos iban a regresar, iban a ser llamados amados. Ahora, ¿cómo aplica el apóstol Pablo esa profecía de Oseas aquí, en Romanos? Aquí ya la aplica a los gentiles, a aquellos que no eran amados, pero ahora serían amados. Aquí Pablo lo está aplicando a los gentiles, a aquellos que no estaban bajo el pacto de Dios, aquellos que no estaban siendo amados por Dios, desconocían las buenas nuevas de salvación, pero iban a ser llamados amados, iban a ser recibidos como pueblo de Dios. Dios iba a ser, iban a ser el pueblo del Dios viviente. ¿Ok? Bueno, eso se refiere a la profecía de Oseas. Pero luego el apóstol Pablo menciona otra profecía en el versículo 27, la de Isaías. También Isaías clama tocante a Israel. También habla tocante a Israel. Y dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿A qué profecía se refiere aquí el apóstol Pablo? Isaías 10:22. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, y hace referencia a lo mismo de Oseas, ¿se dan cuenta? Que si fueran como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Solamente el remanente volverá. Isaías se refiere a lo mismo, a aquellos que serán llevados cautivos por su desobediencia. Y luego dice, pero volverá un remanente. ¿Todos los israelitas que fueron llevados cautivos regresaron? No. Solamente regresó un remanente. Ahorita vamos a ver lo que significa remanente. Solamente regresó un remanente. También tenemos en el 1:9, Isaías 1:9, esa misma idea. Cuando está empezando apenas su libro, el profeta Isaías dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. O sea, si no hubiera un remanente pequeño fiel, una pequeña parte, aquí dice un resto pequeño, es la misma palabra que remanente, un resto pequeño. Si no hubiera un resto pequeño de gente fiel, seríamos igual a Sodoma y Gomorra. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Totalmente destruidos, totalmente borrados del mapa. Si no hubiera un remanente, dice Isaías, seríamos como ellos. Pero hubo un remanente. ¿A qué se refiere aquí la palabra con remanente? Por supuesto aquí Isaías se está refiriendo como remanente a los exiliados que regresarían, a ese pequeño grupo que regresaría, o a aquel pequeño grupo que ha sido fiel. O sea, en medio de una nación muy infiel, siempre hay un pequeño grupo de fieles. La palabra remanente significa lo que queda, lo que es dejado atrás. Eso literalmente significa la palabra remanente. Se refiere a una pequeña fracción del total, una pequeña cantidad en comparación con el resto. Eso significa remanente, algo pequeño que quedó, un porcentaje pequeño que quedó del gran total. ¿Para cuánta gente es la salvación? Para un remanente. Ustedes han visto que se predica el evangelio a multitudes, pero ¿cuántos creen en el evangelio? ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos? Pocos. Un remanente. De Israel, de la gran totalidad de la nación de Israel, ¿cuántos van a ser salvos? ¿Cuántos llegarán a ser salvos? Un remanente. Y de la gran cantidad de gentiles,
¿cuántos serán salvos? Un remanente. Es la misma idea que maneja el apóstol Pablo. Él está diciendo que un pequeño grupo será salvo de ese Israel de Dios, tanto de judíos como de gentiles. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el Israel de Dios? ¿Todos los descendientes de Abraham lo son? No. Entonces, ¿quién es? Solamente un remanente de esta nación. ¿Ok? ¿Y quiénes componen ese remanente? Esos pocos judíos o gentiles que serán salvos. ¿Quiénes serán? Ahora vámonos a Gálatas, porque allí es donde el apóstol Pablo sigue complementando la idea. Acuérdense que la clave la tenemos al entender que quién es, que todo procede de la simiente de Abraham, de la descendencia de Abraham. De ahí esa es la clave. En Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, el apóstol Pablo se está refiriendo a la fe de Abraham. Le creyó a Dios. Y ahí es donde Pablo se enfoca, en la fe de Abraham. Le fue contado como algo bueno, como justificación. ¿Ok? Versículo 7. Sabed por tanto, o sea, ustedes deben saber por tanto. ¿Dónde está el enfoque del pensamiento de Pablo? En la fe de Abraham. ¿Ok? En la fe de Abraham. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los de fe. Los que creen igual que Abraham. Ok. Esos son los verdaderos hijos de Abraham. Vamos a leer del versículo 8 en adelante. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Fíjense que no dice: en ti será bendito Israel. En ti, Abraham, serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente. ¿Cuál es la característica de Abraham? Creyente, porque tuvo fe. Entonces, los que tienen fe, en la misma fe de Abraham, son bendecidos. ¿Cuál es la bendición? En ti serán benditas todas las naciones. Son bendecidos con el creyente Abraham. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si fallas en un punto, eres culpable de toda la ley. Qué bueno que no estamos bajo la ley, seríamos todos culpables. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es evidente que nadie puede ser salvo por cumplir una serie de reglas. Es por la fe. Dice el versículo 12: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Eso dice la ley. Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora viene la conclusión. Atiendan a esto, el versículo 14. ¿Para qué todo este pensamiento de Pablo? ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús, ¿en quién? En Cristo Jesús, la bendición de ¿quién? De Abraham. Ok, vean cómo se liga. En Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los... ¿Cuántos son aquí? ¿Son gentiles? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. El día que creímos recibimos al Espíritu.
Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y vean el siguiente punto clave. Esto es muy importante porque el apóstol Pablo está haciendo uso aquí de lo que le llamamos, nosotros creemos que la palabra del Señor, la inspiración bíblica es verbal, o sea que cada palabra fue inspirada por Dios. Y aquí el apóstol Pablo está utilizando ese recurso, porque dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. Entonces Pablo está diciéndoles, revisen, a ver, en Génesis, ¿cómo le dijo Dios? En tus simientes serán benditas todas las naciones, o en tus simientes serán benditas todas las naciones. ¿Cómo le dijo Dios? En tu simiente, en singular. Y entonces, ¿qué concluye el apóstol Pablo? Como si hablase de muchos, no, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál es la simiente de Abraham? A la que se está refiriendo el Señor en Génesis cuando le hace la promesa a Abraham. Cuando le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Le está diciendo, en Cristo, que va a salir de tu descendencia. En Cristo serán benditas todas las naciones, no solamente los judíos. ¿Vamos bien hasta aquí? Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué le prometió? Tendrás un hijo. Y de ese hijo van a tener otros hijos y otros hijos, y va a haber una descendencia que no se va a poder contar. Cuando el Señor está hablando de esa descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, estamos incluidos los creyentes. No está refiriéndose a los puros israelitas, a los puros judíos. Esa descendencia que sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo, está haciendo referencia a los creyentes. Nosotros estamos ahí incluidos. Entonces dice, es por fe, para que sea por gracia. ¿Ok? Vamos ahora, hermanos, 26 al 29. 26. Concluye el apóstol Pablo diciendo este pensamiento. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿qué? Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Se dan cuenta? Si tú estás en la fe de Cristo, eres el verdadero descendiente de Abraham. Eres linaje de Abraham y por lo tanto heredero de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Ya estamos entendiendo cuál es el Israel de Dios? No se refiere solamente a los israelitas en la etnia de Israel, el Israel en la carne, sino se refiere a los que son de la fe de Abraham, los que tienen fe en ¿quién? En Jesús. Regresemos a Romanos 4, porque ahí es donde Pablo va a concluir su pensamiento. En Romanos capítulo 4, estamos paseándonos muy rápido, ¿verdad? Pero ustedes van a poder leer después en su casa con más atención. Espero dejarles la comezón de seguir estudiando esto. Pero en Romanos 4, versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. ¿Es para ellos solamente? ¿O también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ya lo leímos, ¿verdad? ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. O sea, cuando a Abraham le fue hecha la promesa
de que iba a tener un hijo y que de su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios le hace esa promesa a Abraham, ¿ya estaba circuncidado? ¿Dios ya le había mandado la circuncisión a él y a su casa? Le hizo esa promesa cuando él era aún incircunciso. ¿Ok? No en la circuncisión, dice Pablo en el versículo 10, sino en la incircuncisión. Y luego el versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Así es que la circuncisión fue una señal de su fe, pero realmente la promesa la recibió siendo incircunciso. ¿Para qué? La respuesta ahí está. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Ok? Lástima que yo sí estoy, ¿verdad? Pero no se refiere a eso. Los que no son judíos. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. También a ellos. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también según las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es por la fe, no es por la ley, no es por las obras, es por la fe. ¿Y cuál tipo de fe? Versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Los que creen en Jesús son los verdaderos hijos de Abraham. Ok. Versículo 24 y 25. Con eso concluimos. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos. Aquí está, ¿no? ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Los que tienen esta fe en Jesús son los verdaderos hijos de Abraham y por lo tanto es el verdadero Israel de Dios. Vean lo que dice Gálatas 6:16. Gálatas 6:16. Qué interesante versículo. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahí está la frase. Al Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? Según el pensamiento que Pablo ha desarrollado en Romanos y en Gálatas. Gálatas y Romanos son cartas con una enseñanza paralela que habla de muchos temas similares. Y en estas dos cartas Pablo ha tratado este mismo tema. El verdadero Israel de Dios son los que creen en Jesús y por lo tanto son descendientes, realmente los descendientes de Abraham. Vamos a Romanos 11. En Romanos 11, versículo 25, tenemos un pasaje que a veces es mal interpretado y lo vamos a entender un poquito mejor aquí, para que entendamos quién es el verdadero Israel de Dios actualmente, quién es. Ya lo hemos entendido, ¿no? A veces pensamos y seguimos hablando de Israel, del Israel étnico como el pueblo de Dios. Y no entendemos que el verdadero pueblo de Dios son los de la fe de Abraham,
no los de la etnia que procedió de Abraham, sino los de la fe de Abraham. Y vean lo que dice el versículo 11, versículo 25, sí, 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok, entonces, ¿quiénes fueron los primeros salvos? ¿A quiénes se les dio primeramente la oportunidad? Al Israel étnico, a los judíos. Al Israel étnico se le dio primero la oportunidad de ser salvos. Después se abrió la posibilidad, y Pablo menciona todo esto en este capítulo, ¿no? De cómo la incredulidad de los judíos dio oportunidad a que se le abriera la puerta a los gentiles. ¿Okay? Entonces, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego vean lo que dice. Y luego todo Israel será salvo. Muchos interpretan aquí que ese y luego Israel será salvo hacen referencia a que cuando sea el tiempo de la gran tribulación, ¿no? Entonces se acabará el tiempo de los gentiles, o sea, toda la plenitud de los gentiles serán salvos, y entonces después de eso va a venir un trato de Dios con Israel, con el Israel étnico, y dicen, y todos los israelitas serán salvos. Así interpretan esto, y luego todo Israel será salvo. Pero eso no dice aquí. Sobre todo porque la palabra y luego no significa eso. Esta palabra griega significa y así, no dice y luego, sino así todo Israel será salvo. Entonces, si ya entró toda la plenitud, ¿verdad? Se le dio primero la oportunidad al Israel étnico, pero después se abrió la posibilidad a todos los gentiles. Hoy en día, ¿quiénes son salvos? Todos los que tienen fe en Jesús, sea judíos o gentiles. La forma para salvar es la misma para unos y para otros. Hoy en día hay judíos que están creyendo y son salvos, pero ¿en quién tienen que creer? En Jesús. Tienen que creer en Jesús para ser salvos, igual que los gentiles. Entonces, dice aquí, y así todo Israel. ¿Quién es el verdadero Israel de Dios? Los que creen en Jesús. Entonces todo Israel será salvo. A eso se refiere. Ese es el Israel de Dios. El Israel de Dios somos todos los creyentes. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Según la enseñanza de la semana pasada, el Mesías habría de venir para ser Señor en Israel. ¿Pero cuál Israel? ¿Qué principios aprendimos en esta enseñanza de hoy? No todos los que descienden de Israel son israelitas, dice el apóstol Pablo. No todos los que son descendientes en la carne de Abraham son hijos de Dios. ¿Quiénes lo son? Solamente un remanente. El apóstol Pablo de que solamente es un remanente tanto de judíos como de gentiles. Solamente un remanente es salvo, un pequeño grupo, una fracción pequeña del total. Por eso Jesús hablaba de que el camino para la perdición es amplio, muchos transitan por él, pero el de la salvación es angosto. ¿Por qué? Porque son pocos. Siempre es un remanente. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Quiénes son ese remanente que sí se salva? Los que tienen fe en Jesús. Ellos son los verdaderos descendientes de Abraham y por lo tanto son el verdadero Israel. Entonces, ¿qué concluimos? Que Jesús el Mesías vino para ser Señor en Israel. Él vino para ser nuestro Señor de todos los creyentes. Esa fue la misión del Mesías, la tarea del Mesías, venir a ser Señor en Israel. Él es nuestro Señor, hermanos. Él es nuestro Señor. Se cumple la profecía de Miqueas. Él es
nuestro Señor. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble la rodilla de los israelitas. Toda rodilla, pero sí, del Israel de Dios. Toda rodilla se doble delante del Señor. ¿Aprendimos algo? ¿Sí? Él es nuestro Señor. Si Él es nuestro Señor, hermanos, entonces ¿cómo debemos vivir la vida? Tenemos que vivir la vida con una actitud de rendición. Quisiera compartirles un canto que compuse hace muchos años ya. Y vamos a cantar en este momento. Déjenme leerles. Para que luego lo cantemos, ¿sí? ¿Lo escuchan? Dice, rendido a ti. Si Él es el Señor, ¿cómo debemos estar? Rendidos a Él. Solo rendido a ti es que yo sirvo. Lo que te pueda dar es grato olor, hermoso don, cuando me rindo a ti. Rendido a ti es como tu palabra me transforma. Mis oraciones más preciosas son. Rendido a ti todo es mejor. Dice el coro, me rindo a ti, pues me ha vencido tu inmenso amor. Y estoy dispuesto a darme compasión para cumplir tu gran misión. Si Él es el Señor, ¿qué vamos a hacer? Cumplir su misión. Me rindo a ti, eres el centro de mi devoción. Y todo lo que tengo y lo que soy, se encuentra hoy, mi buen Señor, rendido a ti. ¿Lo cantamos? Si Él es el Señor, rindamos nuestra vida. Póngase de pie.